Cuando hablamos de las citas y referencias principalmente, bueno, vamos a poner en claro que en primera instancia la norma APA, que ya está, por así decirlo, en su séptima edición, se viene trabajando, bueno, esta norma en sí tiene más de 400 páginas el manual publicado, un promedio de 430 y tantos, si no me equivoco, de los cuales solamente dos capítulos, un capítulo, el capítulo 9, si no me equivoco, habla de citas y el capítulo 10 de referencias, fíjense. Y lo demás tiene que ver con toda la parte de redacción científica. Entonces, acá me va a centrar solamente en citas y referencias para que ustedes puedan utilizar en sus trabajos académicos. Antes de ello, sabemos que las citas, voy a utilizar ahí la plataforma Bublus para explicar la parte teórica. Una cita, ¿para qué utilizamos nosotros en un trabajo académico? Generalmente la utilizamos para sustentar una opinión al respecto o utilizar una fuente de amparo, de respaldo del trabajo que estamos haciendo. Sabemos de que en el mundo actual, producto de la ingente cantidad de información que tenemos por la virtualidad, existe información de todo tipo, pues habría que buscar información confiable para un trabajo determinado, pero esto debemos respetar los derechos de autor. Es más, ¿no? Estamos en un contexto donde existe información con copyright y copyleft, ¿no? O sea, con derechos de autor y de acceso libre. Y generalmente las publicaciones de acceso libre lo que nos dicen es que efectivamente podemos utilizar la información, pero debemos dar crédito a los autores, ¿no? O sea, debemos ser respetuosos con la información que no nos corresponde y que de pronto a otros les ha costado un cierto grado de estudio y que nosotros lo estamos utilizando. Por lo tanto, cuando hablamos de citas dentro de APA, vamos a ver que estas citas se van a dividir en este caso en citas narrativas, ¿de acuerdo? En citas narrativas y en citas parentéticas. Citas narrativas y citas parentéticas, ¿de acuerdo? Generalmente en todo aspecto de citas, de acuerdo a APA, es o bien lo haces narrativo o bien lo haces parentético. Las citas narrativas es cuando yo bueno, en este caso como investigador, tesista o estudiante que está haciendo un trabajo académico, le doy énfasis o le doy importancia a quién, al autor. ¿De acuerdo? Y cuando se llama una cita parentética, pues cuando le doy importancia a quién, al contenido. Entonces, si yo le doy énfasis en una cita al autor, lo llamamos cita narrativa, y si le doy énfasis al contenido, le llamamos parentética. Después de ello, estas citas se van a dividir en dos grandes grupos. Estas citas se van a dividir en citas directas, o también llamadas citas textuales, y al otro lado tendríamos las citas indirectas. Indirectas o también llamadas citas no textuales. ¿De acuerdo? Entonces, las citas directas es cuando nosotros copiamos tal cual, ¿no? De la información de lo que estamos utilizando, llámese libro, artículo, tesis, y las citas indirectas o no textuales ya tienen que ver con aspecto de parafraseo. Estas citas directas, que es transcripción exacta de la información que me estoy, por así decirlo, llevando a mi trabajo académico, también se va a dividir en dos. La primera división va a ser lo que se llama citas cortas y al otro lado lo que se llama citas largas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, las citas directas textuales se van a dividir en citas cortas y en citas largas. Muy bien, estamos haciendo nuestro esquemita para que al menos quede mentalizado esta idea teórica para que cuando se hace el aspecto práctico se recuerden esto. Esto es como un mapeo que deben recordarse para tener en cuenta al menos al momento que estamos haciendo las citas. Estas citas cortas tienen algunas características que efectivamente les corresponden, ¿no? Una de ellas es que efectivamente esas citas son menos de 40 palabras. Una de las características de estas citas cortas, citas directas cortas, es que son menos de 40 palabras. Otra de las características es que esta cita lo debo escribir entre comillas. ¿De acuerdo? Toda la cita que estoy llevándome desde la palabra 1 hasta la palabra 39 deben ir entre comillas. Otra de las características es que una vez que ya me he llevado la cita, pues debo consignar el apellido del autor. O en su defecto, si son varios autores, en este caso, voy a poner aquí el apellido del autor, o en su defecto, de los autores. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo las comillas, tengo el apellido de los autores, el apellido paterno en este caso. Luego lo que me pide es que debo consignar el año de esa fuente que estoy utilizando.
Después del año, lo que debo consignar es el número de página. ¿De qué número de página estoy extrayendo esa cita? Si alguien me dice, profesor, pero si no tiene número de página, estoy sacando de un PDF o de una web, pues tendré que consignar el número de párrafos, si fuera el caso. Bueno, también si he consignado el número de página, obviamente tiene que ir ahí el contenido que me estoy llevando para el trabajo correspondiente. Entonces, si podemos notar aquí, tiene al menos 6 características estas citas cortas. Y recuerden esto, las citas cortas básicamente va a ser menos de 40 palabras, es decir, de la palabra, por así decirlo, 1 a la palabra 39, ¿no? Hasta la palabra 39 se llaman citas textuales cortas en este caso. ¿Y qué características tiene cuando es una cita larga? Las citas largas básicamente ya es de 40 palabras a más. Si yo tengo una cita de 40 palabras a más que me estoy copiando textualmente a mi trabajo, pues ahí esto ya corresponde a una cita larga. Esta cita larga, pues ya no va a ir entre comillas, sino en un párrafo independiente. Independiente. Y este párrafo independiente va a tener una sangría, y esa sangría va a ser, en este caso, en nuestro contexto, de 1.27 centímetros, que en pulgadas sería media pulgada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, va la diferencia. Observen, la menos la cita corta va entre comillas, pero la cita larga, esto va en párrafo independiente con una sangría de 1.27. Aquí voy a poner en todo caso con sangría de 1.27. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente característica de ello es lo mismo que el otro, ¿no? ¿Qué tiene que ir? Efectivamente, el apellido del autor o autores. Dependiendo, ¿no? Si son un autor, si son 2, 3 autores, dependiendo. ¿Qué más tendrá que ir? Efectivamente, el año de publicación de esa fuente. ¿Qué más tendrá que ir? El número de página, porque estoy haciendo una cita textual, número de página. ¿Y qué más tendrá que ir ahí? Pues el contenido, ¿no? Que básicamente ya va a ser de 40 palabras a más, el contenido copiado que estoy haciendo. Entonces, si analizamos las citas, fíjense, las únicas diferencias están que la cita corta va a trabajar con menos de 40 palabras y la larga de 40 palabras a más. Y otra diferencia, la cita corta va entre comillas y la cita larga va con párrafo independiente con sangría de 1.27. Los demás elementos, si ustedes observan, son iguales, de modo que estas características pertenecen a lo que llamamos citas directas o textuales. Muy bien, y al otro lado, ¿qué tenemos en las citas indirectas o no textuales? Generalmente aquí lo que tenemos, según la normativa y también ya según los aspectos que uno viene trabajando en la parte investigativa, generalmente son los parafraseos. Es decir, de que yo puedo, esa cita textual lo puedo analizar bien, lo puedo primero leer, comprender y efectivamente decir lo que dice ese autor con mis propias palabras, pero sin perder la idea original de esa información. Entonces, si hago de esta manera, lo que voy a tener aquí es algunas características también que les correspondan a los parafraseos. Pues si yo tengo una cita no textual, una cita indirecta, es decir, ya lo estoy parafraseando, lo que tendría que consignar aquí es, pues, precisamente el apellido del autor. Del autor o en su defecto de los autores, ¿no? Dependiendo la fuente que estoy utilizando. Muy bien, después de ello, ¿qué tendría que consignar? El año, ¿no? Porque es una condición que va a considerarse. Después del año, lo que debo considerar es lo siguiente, el número de página, pero en la norma, en el APA séptima edición, este número de página es, por así decirlo, referencial. No es obligatorio como se utilizan las citas directas. En las citas directas, llámense largas y cortas, sí es obligatorio que vaya el número de página. Pero en las citas parafraseadas o citas indirectas o no textuales, aquí la normativa nos dice que ya en la séptima edición, es una diferencia con la sexta edición, nos dice que efectivamente nosotros podemos consignar a ese parafraseo que estamos haciendo un número de página. ¿Para qué? Para que se pueda detectar si efectivamente ese parafraseo o de dónde se sacó el parafraseo o si ese parafraseo efectivamente se haya realizado de manera correcta en función a la cita original. Eso también va a depender ya, en este caso, de la revista o en su efecto del asesor, del tutor, del profesor de investigación, del profesor de curso, que efectivamente pueda pedir esa información para que corrobore si efectivamente ese parafraseo que están llevando corresponde, ¿no? a la cita original y no se está perdiendo la esencia en sí. Después de ese número de página, obviamente tiene que ir ya el contenido, pero ese contenido ya está parafraseado.
Entonces, en conclusión, ustedes pueden visualizar ahí esto, quizás recuerden de manera teórica en su mente, cómo se van configurando las citas para poder explicar la parte práctica. Muy bien, las citas que yo pueda hacer en mi trabajo, puedo hacerlo narrativa cuando le doy importancia al autor, o puedo hacerlo parentética cuando le doy importancia al contenido. Ahora vamos a ver los ejemplos. Estas se van a dividir en citas directas o textuales, o si no, en citas indirectas o no textuales. Las citas directas básicamente es copiar tal cual la información que yo estoy consignando en mi trabajo. Estas citas pueden ser citas cortas o citas largas. Las citas cortas básicamente tienen menos de 40 palabras, las citas largas tienen de 40 palabras a más. Las citas cortas van entre comillas, las citas largas con párrafo independiente con sangría de 1.27 centímetros. Y las demás características son iguales. Igual llevan apellido de autor, año, número de página y el contenido. Con diferencia en este caso, de las citas indirectas, que principalmente son parafraseos. Bueno, acá creo que me he olvidado de parafraseos. Bueno, se ha borrado, creo, la información. No, está escondida la información. Bueno, y aquí lo que va a ir es, básicamente ya como la información lo has, por así decirlo, construido a partir de la lectura, va el apellido del autor o autores, el año, número de página, que es referencial, no es obligatorio, asimismo el contenido. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios teóricos, vamos a la parte práctica, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que tengo aquí es un contenido ya elaborado, es de un artículo científico, pues vamos a subir ello. Bueno, está ya preparado con motivos de explicación, es un artículo de competencias digitales en estudiantes de educación. ¿De acuerdo? Bueno, está el resumen que no lo voy a tocar en estos momentos, me voy a concentrar básicamente en las citas. De aquí quiero que ustedes, bueno, todos los participantes, en especial los estudiantes que están en primer semestre, que quizás están entrando a esta vida académica ya de hacer trabajos monográficos, artículos, ensayos, voy a hacer este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que es la información que ustedes ven ahí está al frente, repito, este es de un artículo científico, ¿eh? Pero para los que están de primer semestre, ¿no? Esto podría ser su monografía, podría ser su ensayo, podría ser algún trabajo que algún profesor les haya designado. Entonces, lo que hace uno, primero, obviamente, como se explicaba en el webinar anterior, uno busca la información, encuentra quizás 2, 3, 4, no sé, 5, 10 fuentes que va a utilizar, le da una lectura a esas fuentes, y pues cuando uno lee esas fuentes, ya como estudiante o como investigador, uno va resaltando, ¿no? Va subrayando las partes importantes de un texto, ¿no? Algunos ya van sumiando, ¿no? Y eso, eso posiblemente ya en los cursos de comunicación, de redacción les han explicado, ¿no? De que cuando uno lee, efectivamente, uno lee, no lee pues sin técnica, ¿no? Uno cuando lee tiene que estar subrayando, tiene que estar sumiendo, tiene que estar sacando de pronto algunos aspectos claves de lo que va a estar leyendo para que eso lo pueda utilizar en su trabajo. Entonces, lo que vemos aquí al frente, repito, es una información ya preparada de un artículo científico y efectivamente voy a demostrar aquí cómo hacemos una cita, no tanto de una tesis, de una revista y de un libro. Básicamente de estas tres fuentes. Repito, solamente voy a explicar de tres fuentes, en este caso, artículo de revista científica, o artículo científico, perdón, tesis y libro. Bueno, ya se explicaba en el webinar anterior que efectivamente existen varias fuentes, ¿ah? 4 grandes grupos dentro de la normativa APA de las fuentes. Y fíjense, solamente voy a explicar 3 aspectos que son los más recurrentes, que son los más utilizados en los trabajos académicos. Uno siempre cita tesis, uno siempre cita libros, y uno siempre hoy en día, es más, de repente en mucha más cantidad, cita artículos científicos. Los voy a explicar de esa manera. Entonces, lo que ven hasta el frente, repito, en la pantalla, es ya un trabajo que vamos a suponer que yo ya lo estoy elaborando, y esto los estudiantes vayan captando eso, les hace cuenta que es su monografía, su ensayo o cualquier otra información, pues yo ya vengo redactando como autor de este artículo. Muy bien, aquí tengo una primera redacción que he hecho y dicen, ¿no? Convivimos en un tipo de sociedad denominada sociedad de la información o conocimiento, contexto caracterizado por el uso creciente e incesante de las TICs, las cuales afectan las actividades humanas y las relaciones entre personas, de manera especial el uso de las redes sociales. Entonces, yo investigador, yo tesista, yo estudiante, posiblemente ya, les comentaba, ya hemos leído la información, ya tenemos la información a la mano. Este es un libro que lo estoy utilizando de manera de ejemplo. Es un libro de ciberbullying, ¿de acuerdo? Ahí ustedes pueden visualizar en la pantalla. Es un libro que yo lo tengo físico, lo voy a comprar en físico, pero luego ya lo encontré virtual.
Por lo tanto, este libro ya explicaba la clase anterior en qué se diferencia un libro de un artículo de una tesis. Muy bien, yo investigador, yo estudiante, yo tesista, ya leí este libro y posiblemente en la lectura que he hecho he detectado una información bastante importante y de pronto lo he resaltado. Y fíjense, efectivamente, en este resaltado de información que ustedes están observando, lo que vemos aquí es que efectivamente esta cita que he resaltado está hablando de las redes sociales. Mira, fíjense lo que dice. Vale en este punto la aclaración de que las redes sociales mutan permanentemente por razones de marketing e incorporan elementos que son exitosos en otras, con el propósito de conservar a sus usuarios y, en este caso, seducir nuevos. Muy bien. Vamos a suponer de que a mí esta cita me interesa y voy a hacer una cita textual. Abro mi trabajo y efectivamente mi trabajo dice, ¿no? Las cuales afectan las actividades humanas y las relaciones entre personas, de manera especial el uso de las redes sociales. Entonces, lo que yo podría decir, ¿no? Me llevo esta cita, voy a copiar y pegar, aquí habla redes sociales, y voy a pegar aquí. Vamos a armar una cita menos de 40 palabras, ¿de acuerdo? Y vamos a ver de qué manera lo hacemos, parentética o narrativa. Y voy a acomodar esta cita a la redacción que estoy haciendo. Obviamente tengo que acomodar, no se trata de copiarme la cita y darle sin ninguna coherencia. Muy bien, acá dice, ¿no? Las cuales afectan las actividades humanas y las relaciones entre personas, de manera especial el uso de las redes sociales. Entonces voy a enlazar aquí, ¿no? Las cuales, o en este caso vamos a ver, las cuales, como estoy hablando de redes sociales, puedo poner las cuales, hay un micrófono, un favor de José Rojas, el micrófono monitoreando. Bien, las cuales, en este caso, voy a adecuar la cita y voy a copiar ahí. Las cuales mutan permanentemente por razones de marketing, fíjense, y estoy adecuando esa cita a mi redacción de trabajo. Muy bien, fíjense, estoy haciendo de esa manera y me estoy copiando desde aquí. Por lo tanto, ¿qué me dice la teoría? Tengo que poner primero comillas y cierro las comillas de la cita que me estoy copiando. Si yo cuento las palabras, esto me tiene 27 palabras que estoy copiando. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Muy bien. Llevo en este caso el contenido, las comillas, el autor. Entonces, bajo esta redacción, pues el autor tiene que ir al final, ¿no? Si nos damos cuenta, dice, ¿no? De manera especial el uso de redes sociales, las cuales mutan permanentemente. Entonces, aquí, por ejemplo, la redacción me dice que el autor debe ir al final. Es una cita menos de 40 palabras o una cita corta, pero parentética. Ah, muy bien. Entonces, voy a hacer la cita al final de ello. Voy a ubicar la página de esta cita que me estoy llevando es la página 23. Ustedes pueden visualizar ahí la página 23. Y me voy aquí a ubicar el autor. ¿Quién es el autor de este libro? Ah, muy bien, la autora en este caso es Sisman. Muy bien, Sisman, pero el libro ¿en qué año se ha publicado? Ya nos vamos a buscar la hoja de créditos y esto se ha publicado el 2017. Ah, muy bien, ¿qué me dice? Debo poner el apellido del autor, Sisman. ¿Qué año es el libro? 2000. Vamos a recordar. 2017. 2017. ¿Y de qué página me estoy copiando esta información? Si no me equivoco, era de la página 23. A ver, vamos a ver. 19, 20. Efectivamente, esto me estoy copiando, esta cita me estoy copiando de la página 23. Entonces, aquí en mi trabajito lo pondré página 23. Fíjense, y ahí tenemos una cita menos de 40 palabras. ¿Qué me decía la teoría? Debo poner en este caso toda la información entre comillas. Muy bien, ahí están las comillas. Es una cita corta, menos de 40 palabras. ¿Qué más me dice? Que tiene que ir el contenido. Muy bien, ahí ustedes tienen el contenido de color verde. Me dice que debe ir el autor, el apellido del autor. Muy bien, ahí ustedes tienen el apellido del autor. Me dice que tiene que ir el año sale con su coma, ¿de acuerdo? El año sale con su coma. Igual aquí el apellido del autor sale con su coma. Después de la coma hay un espacio, obviamente. Y luego me dice que va el número de página. Muy bien, el número de página. Lo voy a poner en este caso de color plomo. Fíjense, ahí están los elementos que en la teoría se venía explicando, ¿no?
Repito, esto es una cita corta, menos de 40 palabras, pero esto es una cita parentética. ¿Y por qué parentética? Porque le estoy dando importancia al contenido, fíjense. Y toda la información del autor, el año, número de página, lo estoy consignando, en este caso, al final de la cita. Tranquilamente yo podía buscar una redacción y empezar con el autor, ¿no? Si yo empiezo con el autor, por ejemplo, vamos a hacer otro párrafo aquí, vamos a suponer que estoy haciendo este párrafo, pero resulta que voy a adecuarlo esto a una cita narrativa, ¿de acuerdo? Voy a adecuarlo a una cita narrativa. Tengo la información ahí, dice de manera especial el uso de las redes sociales. Ahí puedo poner, ¿no? Al respecto, por ejemplo, y me copio esta información, no le voy a dar importancia al autor, una cita narrativa. Al respecto, Sisman, si yo le doy importancia al autor, pues ahí ya no lo puedo poner todo entre paréntesis. Solamente iría entre paréntesis el año. Solamente consigno entre paréntesis el año. Muy bien, yo digo entonces, al respecto, Sisman manifiesta, por ejemplo, que, voy a darle bueno, en este caso habría que leer que las redes sociales, por ejemplo, ya no lo pongo las cuales, simplemente encajaría, ¿no? Las redes sociales mutan permanentemente. O sea, estoy adecuando la cita y esto pues sería una cita narrativa. ¿Por qué? Porque le estoy dando importancia a quién, al autor. Arriba no, sería una cita parentética porque le doy importancia al contenido. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre una cita parentética y una cita narrativa. ¿De acuerdo? Esa redacción de si el autor lo pongo al inicio o al final, ¿de quién depende? Del investigador, del estudiante, del tesista. ¿Por qué? Porque eso yo voy a adecuarlo al trabajo que estoy haciendo. No se trata de que, bueno, por ahí me preguntaban, profesor, ¿y lo hago de la misma manera todo? No, uno va adecuando a la redacción. Eso la diferencia para que quede claro. Muy bien, ya hice una cita menos de 40 palabras. ¿De acuerdo? Es una cita parentética. Muy bien, y seguimos redactando y vamos a llegar, bueno, por ahí sigo diciendo, ¿no? El desarrollo de la información, perdón, de la informática a través de sus diferentes recursos genera avances cada vez más vertiginosos de las tecnologías de información y comunicación, entre paréntesis TICs, porque es la sigla que voy a utilizar en adelante, lo que permite nuevas formas de almacenar, procesar y transmitir información, cuyas principales características por su portabilidad, inmediatez y globalidad. Este fenómeno viene cambiando las tradicionales formas de realizar las actividades, en especial la interacción con los demás. Aquí me dicen, ¿no?, que las TICs efectivamente, de las cuales las redes sociales son parte, me dicen de que generan de manera importante lo que es la interacción con los demás, ¿no? Y ese mundo vivimos en la actualidad. Entonces esto de pronto, yo ya en una lectura aparte, voy a utilizar la segunda fuente. Esto, por ejemplo, es un artículo científico que lo estoy utilizando de modelo ahorita. Encontré un artículo publicado en 2019, ¿no?, que dice competencias digitales y educación. Los autores son Lébano, Francia y otros. Muy bien, yo lo he leído este artículo y efectivamente en la página, si no me equivoco, 7, he encontrado una cita bastante importante que me dice, ¿no?, que habla de las tecnologías y habla de los aspectos de interactividad que genera estas tecnologías. Muy bien, como yo ya leí de este artículo, ya lo he analizado primero, y digo, no, esta cita tranquilamente podría respaldar mi trabajo. Entonces, simplemente hago un control C y voy a, en este caso, hacer una cita más de 40 palabras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí una cita más de 40 palabras. Muy bien, copio y pego el archivo. ¿Y cómo haría la cita más de 40 palabras? La teoría que me dice, para hacer una cita larga, que es de 40 palabras a más, yo tengo que generar un párrafo independiente y además, en este caso, una sangría de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. Ya, muy bien. Entonces, yo, investigador, decido cómo lo hago esto, una cita narrativa o parentética. Dice, ¿no?, este fenómeno viene cambiando las tradicionales formas de realizar las actividades, en especial la interacción con los demás. Tal es así, por ejemplo, tal es así, voy a hacer una redacción, tal es así que, y vamos a buscar quién es el autor de aquí, Lébano.
Ah, muy bien. Líbano, Francia. Y el año de publicación es 2019. Líbano, Francia, y son varios autores. Obsérvese, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Acá hay una cosita interesante. La norma APA, ¿qué nos dice? La séptima edición. Si son dos autores, les menciona a los dos autores, pero si son de tres autores a más, solamente consigno el primer apellido del, en este caso, perdón, el apellido del primer autor, seguido de la palabra et al. O sea, y otro. Repito, cuando ya yo en un libro, en una tesis, en una revista, en cualquier tipo de fuente que estoy utilizando, yo encuentro que esa información tiene de tres autores a más, la norma APA nos dice que, en este caso la séptima, nos dice que desde la primera aparición solamente escribo el apellido del autor, del primero en este caso, seguido de la palabra et al. Ah, muy bien, entonces yo podría decir, no, Líbano, Francia, 2019. Entonces aquí estoy de tal es así que Líbano, Francia, por ejemplo, Líbano, Francia, 2019, manifiesta o señala que vamos a poner ya. Señala que, muy bien, dos puntos. Y esta cita de abajo, repito, eso estoy copiándome. Y eso, y si ustedes se dan cuenta, si contamos, son más de 40 palabras. Si son más de 40 palabras, me dice que es una cita larga. Por lo tanto, la cita larga le debo aplicar pues su sangría de 1.27, que más o menos llegaría allí, ¿de acuerdo? Y sobre eso empezar el trabajo como tal, ¿no? Entonces voy a correr esta información más o menos allí y empezamos con la cita que corresponda. Muy bien, ya corrí la cita, pero aquí me falta una cosa, ya tengo el apellido del autor, el año, tengo el contenido, no va a comillas, va a párrafo independiente, aquí me faltaría el número de página. Muy bien, entonces me voy aquí e identifico en qué número de página está esta información que me he copiado, que es una cita más de 40 palabras, y ubico que está en la página, aquí está, está en la página 575, en este caso según el artículo. Página, observen, 575. Muy bien, aquí pondré entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis, página, es símbolo P punto, espacio 575. Entonces, si revisamos la teoría, ¿qué nos dice? Va el apellido del autor, muy bien, está el apellido del autor. Va el año, muy bien, ahí está el año. ¿Qué más va? El contenido, ahí tienen ustedes el contenido. Cuando es cita más de 40 palabras, acaba en el punto final. Y el número de página va independiente a ese punto final. Voy a consignar de esa manera. Cosa que no sucede cuando es una cita menos de 40 palabras. Una cita menos de 40 palabras encaja o termina incluido la cita, o sea, incluido el paréntesis. Luego del paréntesis puede ir un punto seguido, un punto final, un punto y coma, una coma, dependiendo la redacción. No es que yo le voy a poner un punto aquí, le pongo ahí entre paréntesis es el autor y el año y el número de página y otro punto final. No. Cuando uno hace una cita menos de 40 palabras, y si es parentética, toda la información se consigna entre paréntesis y al final de ese paréntesis se considera un signo de puntuación para que siga la redacción. Llámese punto seguido, punto aparte, punto final, coma, punto y coma, ¿no? Pero no se pone el punto antes de esa cita. Bien, en el caso de cuando es más de 40 palabras, ahí sí, ¿no? Párrafo independiente, sangría de 1.27, copio la información más de 40 palabras, tal cual está, acaba en un punto y después del punto recién se consigna el número de página. ¿De acuerdo? Ahí vemos lo que es una cita más de 40 palabras. Y en este caso es una cita narrativa, observes. Estoy dando importancia al autor. El de arriba que hemos hecho era una cita parentética, cuando se da importancia al contenido. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a suponer en este caso que mi redacción continúa en ese párrafo y por ahí más abajo dice, ¿no? En el contexto peruano, bueno, seguimos bajando en todo caso. Cada vez más las TICs influyen directamente en diversos aspectos de la formación de los estudiantes, porque con estos recursos digitales el aprendizaje ya no es exclusivamente sincrónico, sino que las instituciones educativas progresivamente van ofreciendo y desarrollando sus servicios de manera síncrona o mixta. Muy bien, el contexto peruano no es ajeno a esta realidad.
sobre todo en el ámbito educativo, en donde debido a las exigencias del contexto en general, las instituciones de formación, sean de educación básica, superior y superior universitaria, están obligadas a implementar e integrar los recursos digitales en sus procesos formativos, las cuales deben generar el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. Ah, muy bien, ya yo estoy redactando mi trabajo y por ahí quizás, como ya me está hablando del aspecto peruano, del contexto del Perú, eh, pues, de pronto ya he encontrado algunos estudios que se han hecho en la región Junín, ¿no? Para ya llegar a Junín, como donde estamos ubicados en este caso y ahora, ¿no? Actualmente, que trabajamos en la región Junín. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar otra fuente y aquí sí voy a utilizar los parafraseos, ¿de acuerdo? Tercera fuente, ¿no? Que yo ya lo tengo listo. Entonces, quizás he encontrado un artículo que habla de competencias digitales en estudiantes de educación secundaria de una provincia del centro del Perú. Ah, muy bien, ya lo he leído, esta información, y pues aquí en el resumen, este artículo menciona, se concluye que más del 50% de estudiantes de educación secundaria, o que en más del 50% de estudiantes prevalece las competencias digitales de un nivel de logro esperado. Lo que me da a entender que efectivamente en la provincia en cuestión, los estudiantes sí han desarrollado a un nivel de logro esperado esas competencias digitales, es más, ¿no? Más del 50%. Por lo tanto, a esta cita yo le voy a hacer un parafraseo. Les comentaba, ¿y qué es un parafraseo? Es decir con tus propias palabras lo que está diciendo el autor, pero sin perder el sentido original. Ah, muy bien, entonces yo puedo ya, una vez que he leído, he analizado, podría decir, ¿no? En cuanto al uso de, o en cuanto, a ver, vamos a ver, en cuanto a las competencias digitales, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las competencias digitales en el contexto, por ejemplo, ¿no? A ver, en el contexto de la región Junín, por ejemplo, y hago la cita, ¿no? ¿Quién es el autor? Muy bien, vamos a ver quién es el autor. Aquí el autor son 1, 2, 3, 4, 5. El principal es en este caso, vamos, el apellido que está de ejemplo es Orozco et al. Año, el año de este artículo es, vamos a verificar aquí arriba, el año es 2021. Ah, muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Escribiré, ¿no? En cuanto a las competencias digitales en el contexto de la región Junín, pondré, ¿no? Orozco et al punto, espacio, paréntesis, 2021. Mencionan que, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí me llevo la cita. Fíjense, la cita me dice, se concluye que más del 50% de estudiantes de educación secundaria prevalecen competencias digitales a nivel de logro esperado. Entonces yo no lo voy a escribir tal cual, porque ahora voy a hacer un parafraseo. Ya lo leí, lo analicé, y por lo tanto, ahora lo voy a parafrasear con mis propias palabras sin perder la idea. Entonces yo digo, ¿no? En cuanto a las competencias digitales en el contexto de la región Junín, Orozco et al. Mencionan que, en todo caso, ¿no? Encontraron que más del 50%, que en más del 50% de estudiantes predomina, por ejemplo, un dominio de las competencias digitales, un dominio de competencias digitales en un nivel esperado. Bueno, ahorita estoy haciendo así de manera azar, un parafraseo quizás no está tan constructivo, pero ya, la idea va a eso, fíjense, estoy parafraseando eso, y en el parafraseo, ¿qué me dicen? No, en el parafraseo solamente va el autor, está el autor o los autores, está el año y está el contenido parafraseado. Fíjense, ¿de acuerdo? Y me da la opción, si yo deseo, me da la opción, podría consignar el número de página de donde estoy parafraseando o no. Eso ya es, repito, eso depende de las características del estudio que uno está haciendo, o también si te pide el profesor, el asesor, el jurado, ¿no? Dependiendo. Ah, muy bien, aquí ya hice un parafraseo y bueno, voy a utilizar otra fuente, que en este caso es una tesis por motivos de ejemplo. Esta tesis, que también se ha hecho en la región Junín, vamos a ver la carátula, es de
de Ureta 2016. Esta tesis, Ureta 2016, nos manifiesta que en su estudio, después de haber leído, se ha identificado que en sus resultados manifiesta que, ahora digamos, bueno, ya lo tengo resaltado para poder utilizar el ejemplo. Obviamente, para eso se ha tenido que leer e identificar la cita que me corresponda. Bueno, aquí Ureta me dice que los docentes en la región Junín, o en este caso una parte de la región Junín que ha estudiado, solo el 50% o menos del 50% tienen una valoración alta de las TICSA. Entonces, fíjense, mientras los estudiantes están con un nivel de competencia digital de un nivel esperado ya, los docentes no muestran una valoración alta respecto a las TICs. Entonces, si yo tengo esta cita que me importa para llevar en mi estudio, recuerden el estudio que estoy haciendo, lo que tendré que hacer aquí, ¿no? Muy bien, ya puse que Orozco encontró tal cosa, por acá lo pondré, ¿no? Mientras tanto, por ejemplo, mientras tanto, Ureta, ¿qué año es? 2016, si no me equivoco, encontró que, vamos a leer aquí, docentes de información TICS muestran resultados de evaluación global 41%, un nivel alto de valoración en uso de las TICs. Entonces, parafraseando, podré poner, mientras tanto, Ureta encontró que más del 50% en este caso, menos del 50%, que menos del 50% de docentes, menos del 50% de docentes, valoran el uso de las TICs, en este caso, en un nivel alto. Vamos a poner ahorita de esta manera. Obviamente, esto para seguir parafraseando necesitamos más tiempo. Fíjense, ya estoy redactando mi estudio. ¿Qué me dice que va en los parafraseos? De nuevo, autor, año, ¿qué más va en el parafraseo? Y el contenido que estoy parafraseando, que lo estoy pintando de color celeste. Entonces, de esa manera, yo podría, en este caso, estar realizando las citas en un trabajo. Haciendo el resumen, hemos hecho una cita menos de 40 palabras, una cita corta, lo cual va comillas, autor, año, número de página, dependiendo si es narrativo o parentético. Hemos hecho una cita más de 40 palabras, en este caso es una cita narrativa, ¿de acuerdo? La anterior era parentética, y tenemos igual el apellido, el año, el contenido ya en párrafo independiente con una sangría de 1.27, y luego estamos haciendo ya una cita no textual, que son parafraseos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a entender eso. Si ya hemos hecho estas citas, lo que tenemos que comprender que si yo en mi trabajo he realizado las citas, pues lo que me corresponde después hacer, ¿qué cosa es? Las referencias. Todo trabajo, llámese una tesis, un artículo, una monografía, efectivamente va a tener referencias. Y la norma APA esto lo llama como, repito, referencias. ¿Y qué características tiene una referencia? Vamos a explicar de nuevo la parte teórica. Muy bien. Este mapita lo vamos a guardar para quizás luego compartirlo. Vamos a descargarlo para generar otra hoja en blanco y poder seguir trabajando. Bien, ya descargó. Y ahora lo borramos. Esto. Y vamos a crear otra. Muy, ahora hablemos de las referencias. Se acabó las citas. Ya en el ejemplo que he mencionado hemos hecho 4 citas. Uno de un libro, 2 de artículos científicos y uno de una tesis. Muy bien, ya acabé mi trabajo y ahora tengo que hacer, ya acabé el contenido del trabajo y tengo que referenciar eso. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer las referencias. Igual, este es otro capítulo de la guía de APA. Las citas es un capítulo entero y las referencias otro capítulo entero. ¿Qué nos dice la normativa? Si es que yo he utilizado, por ejemplo, 30 fuentes en mi trabajo, pues las 30 fuentes debo consignar en las referencias, a excepción de las comunicaciones personales, repito, a excepción de las comunicaciones personales. Yo he utilizado, repito, 20 fuentes en mi trabajo para poder citar y todo lo demás, para poder fundamentar, por lo tanto, los 20 están en ese apartado de referencias, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las características a tener en cuenta de las referencias? Vamos a generar un espacio más aquí. En primera instancia, estas referencias efectivamente deben ser ¿de quién? De todas las fuentes usadas en el trabajo. Todas, en este caso, todas las, voy a poner aquí fuentes usadas, utilizadas
utilizadas en el trabajo. Llámese artículo, tesis, libro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Estas referencias, cuando se hace en la normativa APA, tiene 4 elementos principales. ¿Y cuáles son sus elementos principales? Ah, muy bien, que tenga el autor, que tenga el año, que tenga el título de la fuente que estoy utilizando y de dónde estoy recuperando. Voy a ponerlo aquí, fuente de recuperación. O sea, ¿de dónde lo estoy recuperando? ¿De acuerdo? ¿Qué elementos más tiene o debe tener esta referencia? Ah, muy bien, cuando yo hablo de, cuando yo realice mis referencias, debo consignarlo en orden alfabético. Muy bien, ¿qué características básicas más debe tener estas referencias? Ah, debo utilizar sangría colgante de igualito 1.27 centímetros. Entonces, esas son las características básicas. ¿Ah? Hay más características, pero aquí quiero que se centren lo básico que se pueda captar de lo más utilizado en los trabajos académicos. Ah, muy bien, lo que vamos a explicar aquí en el ejemplo que he mencionado de las citas, hemos utilizado solamente 3 fuentes. ¿Ah? Quizás las más utilizadas. Hemos utilizado un libro, ¿de acuerdo? Hemos utilizado artículo científico y hemos utilizado luego una tesis o tesis. Repito, ya en el webinar anterior se explicó, ¿no?, cuántas fuentes existen, N fuentes para trabajar dentro de un trabajo. Aquí solamente estoy utilizando 3 de ellos. Los libros, teóricamente, ¿qué me dice APA? ¿Qué es lo que debe tener un libro? A un libro debe tener el apellido del autor, apellidos iniciales en nombre del autor, pondré acá apellidos, voy a ponerlo y nombres, ya para que se recuerde, pero va esto en iniciales, nombres del autor o autores. Muy bien, ¿qué más debe tener? Pues debe tener el año, cuando se ha publicado ese libro. ¿Qué más debe tener? Pues el título del libro, y esto va en cursiva. ¿Qué más debe tener? Y solamente en este caso una 4ª etapa que es la editorial. Según la normativa APA, 7ª edición, solamente debe tener 4 elementos ese libro. Muy bien, el artículo científico, ¿qué debe tener? Ah, también debe tener los apellidos y nombres del autor o los autores, que voy a copiar de este lado para no estar transcribiendo. ¿Qué más debe tener? El año, efectivamente debe tener el año de publicación de ese artículo científico. Vamos a poner aquí el año de publicación. ¿Qué más debe tener? Pues el título del artículo. El título del artículo. Pues, ¿qué más debe tener? El título de la revista. Título de la revista. Y esto debe ir en cursiva. ¿Qué más debe tener? El volumen de la revista. Volumen de la revista, pero también en cursiva. ¿Qué más debe tener? El número de la revista. Número de la revista entre paréntesis. Lo voy a poner aquí solamente para que se recuerden así, entre paréntesis. ¿Qué más debe tener? ¿De qué página a qué página está esa información del artículo? Y finalmente, si yo he sacado esto de internet, pues tendré que poner, voy a poner aquí, ojo, ¿de acuerdo? Si yo he bajado esto de internet, puedo poner su link de acceso o su código DOI. Me olvidaba aquí también en el libro, ¿no? Si el libro lo he bajado de internet, voy a ponerlo aquí, ojo. Si el libro lo tengo de internet, si lo tengo físico, solamente hasta editorial. Pero si lo he bajado de internet, tendré que poner el link de acceso para poder, en este caso, recuperar la información. Por otro lado, y en el caso de la tesis, ¿qué debe tener? Igualito. Ahí tenemos los apellidos y nombres, en este caso del tesista. También tenemos el año. Muy bien, también tenemos aquí el título de la tesis. Título de la tesis. Y esto sí va también en cursiva. Luego, entre corchetes, lo que tenemos que poner es qué tipo de tesis es, qué tipo de tesis, y obviamente esto va seguido del nombre de la universidad, y la acepción que se dice recuperado en repositorio institucional, y si obviamente estoy sacando de internet, habría que aumentar aquí su link, ¿no? O el vínculo donde estoy accediendo. Entonces, teóricamente, es esos datos que contiene. Ahora, ¿cómo se vería esto en la cuestión práctica?
Estamos aquí, ¿ah? Estamos aquí en el ejemplo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a empezar a hacer las referencias. Aquí vamos a la primera fuente que estamos utilizando. Aquí es un libro. Muy bien. El libro, la teoría, según APA, me dice que primero va el apellido del autor e inicial de nombre. Ahí tenemos. En todo caso, me voy a pasar la hoja de crédito para hacerlo mucho más rápido. Aquí tenemos la hoja de crédito. Me dice que el autor es María Cisma. Muy bien, entonces lo que voy a poner aquí es el apellido, primero el apellido, que me dice Cisman. Muy bien, su nombre, María. Por lo tanto, consigno acá inicial de nombre, M. espacio. ¿Qué más me dice la teoría de APA? Que esto aquí va año. Muy bien, el año de este libro es 2017. ¿De acuerdo? 2017. 2017. Cierro paréntesis, punto, espacio. Luego me dice que va el título del libro y este título debe ir en cursiva. Muy bien, le doy en cursiva. Estoy dando en cursiva. Bien, ¿qué más va? Me dice que va la editorial. Por lo tanto, la editorial aquí es Paidos. Fíjense, la editorial es Paidos. Copio la editorial y lo consigno ahí, editorial Paidos. Y esto va sin cursiva. Por lo tanto, no lo consigno la cursiva. Fíjense, y ahí tengo armado la referencia del libro. Entonces, si hacemos el recuento teórico, ¿qué me dice? Primero va autor del apellido e inicial de nombre. Lo voy a pintar del color amarillo. Obsérvese, apellido, coma, espacio, inicial de nombre, punto. Acaba en punto. Hasta el punto corresponde al autor. ¿Qué más va? Me dice el año. Muy bien, el año de publicación lo voy a pintar de color verde. Está entre paréntesis y llega hasta el punto. Luego viene esto luego viene el título del libro. El título está de color celeste y lo estoy consignando en este caso en cursivo. Y finalmente lo consigno la editorial que sería Paidos. Si esto lo he encontrado en internet, lo he descargado de internet, lo que tendría que hacer es, ¿qué cosa? Colocar el vínculo de acceso. Fíjense, ahí tenemos la referencia de un libro. Siguiente caso, vamos. El siguiente aspecto que he utilizado en mi trabajo es un artículo científico. En este caso, un artículo de revisión. Muy bien, empezamos a armar. Aquí me dice que los autores es Lévano Francia Luz, pues primero son los apellidos y nombres, y pondré aquí, ¿no? Muy bien. Lévano Francia, coma, Luz. Luego viene una coma, después de ese punto viene una coma. Segundo autor, el segundo autor me dice que es Sánchez Díaz, y este Sánchez está sin su guión, por lo tanto Sánchez nada más. Sánchez Sebastián. Muy bien, entonces consignamos ahí, después de la coma, Sánchez, coma, espacio, inicial de nombre Sebastián, punto, coma. Seguimos. Tercer autor, el tercer autor es Guillén Aparicio Patricia. Muy bien, Guillén Aparicio Patricia, lo estamos consignando. Guillén Aparicio, coma, inicial de nombre Patricia, punto, coma, espacio, seguimos. El siguiente es Tello Cabello. Muy bien, Tello Cabello Sara. Lo consignamos ahí, el siguiente autor, Tello Cabello Sara, coma, Sara, inicial de nombre, punto, coma. Muy bien, seguimos. El penúltimo autor es Herrera Paico. Muy bien, Herrera Paico. Herrera Paico, su nombre es, en este caso, Nancy, coma, N, punto, espacio, coma, y luego dice y, para unir al último autor, la palabra y, Collantes Inga. Muy bien, Collantes Inga. Y estoy consignando, en este caso, el último autor, que sería Zoila, coma, Zoila, punto. Bien, luego, ¿qué sería? El año. Muy bien, el año de este artículo es 2019. Entonces lo consigno 2019, paréntesis, punto. Luego la teoría me dice que va el título del artículo. Ahí observamos el título del artículo que va sin cursiva. Luego nos dice que tenemos que considerar el título de la revista. ¿Cuál es el título de la revista en este caso? Propósitos y representaciones. Muy bien. Pero la norma me dice que este título debe ir en cursiva. Entonces, después del punto, aplico la cursiva y esto va seguido de una coma. La norma me dice luego que tiene que ir el volumen. Muy bien. ¿Cuál es el volumen de este artículo? Aquí en la parte superior está.
volumen 7, número 2. Por lo tanto, pondré 7 en cursiva. Luego el número va sin cursiva, entre paréntesis, y se escribe en este caso el número 2 porque es el número 2. De ahí, en este caso, coma, y me dice que se consigna el número de página. Según aquí que vemos en la revista, este artículo está de la página 569 a la página 588. Muy bien, estoy copiando el número de página. Luego va un punto seguido y se consigna el link de acceso o el código DOI. Este artículo sí tiene un código DOI, observes en la parte superior, simplemente control C, control V y estoy copiando el código de acceso, el código DOI. Entonces, de esa manera estoy haciendo la referencia de la revista. Haciendo el recuento teórico. ¿Qué me dice la teoría de APA? Primero debo poner los autores, y ahí está de color amarillo, todos los autores. Fíjense, aquí sí, en esta parte de referencia se consigna todos los autores del artículo del libro hasta el autor número 21, ¿de acuerdo? Hasta el autor número 21 se consigna. Si encuentran más ya, se deja hasta el 20 y luego se ponen los puntos suspensivos hasta el final. Pero pocas veces sucede en nuestro caso. Aquí sí, repito, en referencia se consigna todos los apellidos de los autores, cosa que no sucede cuando estoy haciendo en el trabajo, en las citas. En las citas no. Si encuentro más de 3 autores, solamente va el primer apellido del autor seguido de la palabra et al. Entonces, haciendo el recuento de nuevo aquí, tengo a todos la información de los autores, eso acaba en un punto, luego tengo el año de publicación de ese artículo, luego tengo el título del artículo que va sin cursiva, es el título del artículo, luego va el título de la revista en cursiva, que acaba en una coma, luego va el volumen, fíjense, el volumen de la revista, luego va el número de la revista, acaba en la coma, luego va de qué página a qué página está ese artículo, y ahí lo consignamos, y finalmente va el link de acceso de donde estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Esos son los elementos que tiene un artículo científico. Muy bien, seguimos. La otra fuente que hemos utilizado es otro artículo que no lo voy a hacer ya porque ya expliqué ahorita. La última fuente que se está explicando es la tesis. Muy bien, yo estoy utilizando una tesis en mi trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago esta referencia a la tesis? Entonces, primero que va, el autor. Muy bien, ¿quién es el autor? Ureta Juan Carlos. Entonces, vamos, Ureta, Juan Carlos. Inicial el nombre, J. espacio, inicial el nombre Carlos, espacio. Muy bien, consigno el año de esta tesis. El año de la tesis es 2016. Muy bien, 2016, consigno el año 2016. Escribimos el año aquí, 2016. ¿Qué más me dice de la tesis? Que debo consignar el título de la tesis. Lo estoy copiando y pegando, ¿eh? Voy a copiar y pegar el título de la tesis, pero aquí no lo voy a llevar en mayúscula. Tengo que adecuarlo aquí y debe ir en minúscula, a excepción de los nombres comunes o las palabras comunes, ¿de acuerdo? Está el título de la tesis. ¿Qué me dice la teoría? Esto va en cursiva. Muy bien. Luego de eso me dice qué tipo de tesis es. Si he sacado esto de internet, pues abro corchetes y ubico la tesis de qué nivel es. En este caso es para optar al grado de magíster. Por lo tanto, es una tesis de maestría. Por lo tanto, pondré aquí entre corchetes tesis de maestría, coma. ¿Y de qué universidad es esta tesis? Muy bien, reviso y esto es de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Después de la coma pondré Universidad Nacional del Centro del Perú. Cierra corchetes, luego un punto seguido y luego consigno la palabra repositorio institucional porque de ahí estamos descargando, repositorio institucional, y pues luego me faltaría copiar el vínculo de esta tesis. A ver, vamos a buscarlo rápidamente, esta tesis aquí en internet. Bueno, aquí está esta tesis. Voy a sacarle su vínculo nada más y efectivamente coloco el vínculo de acceso de esa tesis. Y fíjense, ya tengo redactado allí la referencia de la tesis. Hacemos el recuento. ¿Qué me dice? Primero, el autor de esa tesis. Lo voy a poner de color amarillo. Eso llega hasta punto.
Luego el año de la tesis, entre paréntesis, llega hasta el punto. Luego viene el título de la tesis en cursiva, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. Luego entre corchetes, si es una tesis publicada en repositorio, que es lo común que se encuentra ahora, pues tendré que poner qué tipo de tesis es dentro de ese corchete, hasta una coma. Luego de eso, ¿en qué universidad está esa tesis? Y hasta ahí acaba, en este caso, el corchete. Luego, repositorio institucional, porque de ahí estamos extrayendo. Y finalmente, el link de acceso. Y ahí tenemos los datos que en este caso, de estas tres fuentes que estamos utilizando. Ah, muy bien, pero la norma APA, profesor, me dice de que debe ir en orden alfabético y con sangría colgante. Ah, muy bien, entonces voy a quitar el color de todos ellos, pues solamente sirvió para explicar, y lo que tendría que hacer es lo siguiente, vamos a, en este caso, armar, tendría que ir primero la L va, Lébano va encima de Sisman, muy bien, ¿qué más? No, Sisman va al final, profesor, porque esto es apellido de Z, muy bien, lo vamos ordenando, y ponemos Sisman a la parte final. ¿Qué más? Ya lo ordené de manera alfabética. ¿Qué más me dice la normativa? A todo esto debe tener una sangría colgante porque va debajo a partir de la segunda línea. Obsérvese, debajo a partir de la segunda línea aplico la sangría colgante. Más o menos en este caso, perdón, es de 1.27, que llegaría en promedio allí. Y de esa manera presento las referencias de este trabajo. Entonces, si yo he citado 10 autores en el trabajo, aquí deben estar los 10, las 10 pueden ser utilizadas. Si he citado 20 autores, las 20 deben estar aquí, ¿de acuerdo? A excepción de las comunicaciones personales, que se maneja de otra manera. Muy bien, entonces aquí, bueno, eso quizás lo que podemos resumir básicamente en las citas de tesis, libros, artículos científicos e igual de las referencias. Muy bien, eso sería básicamente mi participación respecto a citas y referencias, aspectos prácticos, bueno, y obviamente esto es como una parte básica porque existen muchas formas de manejar información dentro de un trabajo.